Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Hoy comenzaremos con una nueva novela, espero que la disfruten. Continuemos. Perfect World. Sinopsis. Nacido en un mundo único donde las aldeas luchan para obtener poder y control, el personaje principal, Xiao, es un genio bendecido por los cielos nacidos en las condiciones más pobres. Su clan, sin embargo, tiene un pasado misterioso. Para levantarse y convertirse en el genio que debe ser, el clan hace todo lo posible para ayudarlo en su cultivo mientras luchan contra monstruos fanáticos y participan en luchas de poder con otros clanes. Su viaje lo llevará a través de tierras desconocidas hasta que pueda convertirse en una persona que realmente pueda sacudir al mundo. Capítulo 1, lleno de vida. Stone Village estaba ubicado dentro de una vasta cadena montañosa. A su alrededor había picos altos y enormes barrancos, y un sinfín de montañas se alzaban. La luz del sol atravesaba las nubes teñidas, y dispersaba un resplandor dorado mientras la gente se bañaba cálidamente. Decenas de niños se reunieron en un grupo, y las edades variaron desde los 4 años hasta los mayores de 10 años. Se enfrentaron a la luz del sol en un patio vacío frente a la aldea y entrenaron sus cuerpos con sonidos HMPHIA. Las caritas jóvenes y tiernas eran todas serias. Los niños mayores emitían un poder como el de un tigre, mientras que los más pequeños todavía practicaban con buena forma y estilo. Un hombre de mediana edad con un cuerpo tan bien construido como un tigre o un leopardo vestía ropa hecha de bestias. El color de su piel era como el cobre, y su cabello negro se extendía sobre sus hombros. Sus ojos brillantes y animados exploraron a cada niño, y dio severamente instrucciones. Cuando sale el sol, todos los seres vivos comienzan a moverse, y el aire de la vida es el más vigoroso en ese momento. Aunque no podemos tomar la luz del sol como comidas y comer aire como en las leyendas, todavía hay grandes beneficios al entrenarse uno mismo mientras mira al sol, ya que puede llenar el cuerpo de energía. El plan de un día depende de la mañana. Todos los días, levántate temprano y trabaja duro. Fortalezca sus músculos, tendones, huesos y haga circular su sangre. Debes hacer eso para sobrevivir en esta vasta cadena montañosa. El hombre de mediana edad que se paró al frente e instruyó al grupo de niños tenía una cara de rigor. Él advirtió seriamente, luego gritó. ¿Entiendes? Entendemos. El grupo de niños tenía mucha vitalidad cuando respondieron en voz alta. Hubo muchas apariciones de formas de vida prehistóricas dentro de las montañas. Ocasionalmente, enormes alas que cubrían el cielo pasaban y proyectaban sombras gigantes en el suelo. También había algunas bestias desoladas que se paraban en los picos de las montañas, aullando después de tragarse la luna. Por supuesto, los diversos tipos de insectos venenosos que se mueven no podían olvidarse, ya que también eran anormalmente terroríficos. Entender. El pequeño, que estaba claramente distraído y era medio latido más lento, gritó infantilmente. Era un niño muy pequeño, de aproximadamente 1 o 2 años. Después de aprender a caminar apenas unos meses, ya había comenzado a entrenar con todos los demás. Obviamente, fue solo y se mezcló con los niños mayores, y claramente no se suponía que apareciera en ese grupo. HMPHHMPHJG. El pequeño hizo sonidos de su boca, y sus tiernas manitas hicieron todo lo posible para saludar. Intentó imitar los movimientos de los niños mayores, pero era demasiado pequeño y joven. Sus movimientos eran oblicuos y retorcidos, y sus pasos eran inestables mientras se tambaleaba. Además, había manchas de leche de color blanco en las comisuras de su boca, lo que lo hacía parecer bastante tonto. Un grupo de niños mayores lo miraba y todos movían las cejas y los ojos, lo que provocaba que la atmósfera de los ejercicios matutinos originalmente estrictos se relajara. El pequeño era bastante hermoso con su piel blanca y tierna, así como sus grandes ojos negros y giratorios. Todo su cuerpo parecía una muñeca de porcelana, lo que lo hacía verse bastante lindo. Su movimiento joven y tierno y los sonidos ya que salían de su boca lo hacían parecer adorable e ingenuo. Dentro de otro pedazo de tierra, algunas personas mayores que se sentaban con las piernas cruzadas sobre enormes rocas mientras inhalaban y exhalaban también revelaron sonrisas. Incluso los adultos varones que eran robustos y medio desnudos con músculos brillantes también miraban con sonrisas. Eran las personas más fuertes de la aldea, y también eran los poderes más importantes que cazaban y vigilaban la aldea. También estaban entrenando. Alguien sostenía un gran palo de huesos del esqueleto de una bestia enorme desconocida, y también había otra persona que sostenía una espada ancha de color negro y metal. Lo agitó con fuerza, y el ruido creado por el viento era como un trueno.
Su ambiente de vida era extremadamente desagradable, y debido a que hubo varias inundaciones, bestias feroces, insectos venenosos y dificultades para recolectar alimentos para la supervivencia, muchos machos murieron en el desierto antes de que incluso maduraran. Si uno quisiera vivir, solo podrían fortalecerse y trabajar duro por la mañana. No importa si eran adultos, ancianos o niños, era un hábito que se formó desde que eran jóvenes. Concentrado. El hombre de mediana edad que era responsable de supervisar e instruir el entrenamiento de los niños gritó en voz alta. El grupo de niños volvió apresuradamente a ponerse serios y continuaron entrenando a la suave y deslumbrante luz del sol de la mañana. Yiya, cansado. El pequeño hombre exhaló, luego se sentó en el suelo mientras miraba el entrenamiento de los niños mayores. Sin embargo, después de un tiempo, su atención cambió. Se puso de pie y, tambaleándose, corrió hacia un gorrión de 5 colores que saltaba y brincaba cerca. Al final, no fue bien. Cayó sobre su trasero varias veces, pero no lloró. Mientras resoplaba, volvió a subir para perseguirlo nuevamente con suspiros y suspiros. Está bien, para. Después de un fuerte grito, cada niño aplaudió por un momento. Se masajearon las manos y los pies doloridos, luego, mientras gritaban, se separaron y se dirigieron hacia sus propias casas para desayunar. Todos los aldeanos mayores sonrieron mientras bajaban de las enormes rocas. En cuanto a los adultos que estaban tan bien formados como los tigres, también se rieron y algunos de ellos siguieron a sus propios hijos de regreso a casa mientras sostenían sus palos de huesos y espadas. Stone Village no era demasiado grande. Había alrededor de 300 personas y sumaba los hombres y mujeres viejos y jóvenes. Las casas estaban hechas de enormes piedras, y eran simples y naturales. En la parte delantera de la aldea, había un enorme árbol que había sido alcanzado por un rayo, y tenía un diámetro de 12 de metros más o menos. En ese momento, la luz de la única rama de sauce que quedaba en el árbol ya estaba siendo ocultada por la luz del sol de la mañana, y se volvió bastante normal. Oh. ¿Tienes carne de dragón de tierra? Pásame un poco. Algunos niños estaban animados e inquietos, y mientras comían, no tenían mucha etiqueta. Muchos de ellos salieron de sus hogares para reunirse mientras abrazaban sus cuencos de cerámica. La hierba y los árboles florecieron alrededor de Stone Village, y aunque había muchas bestias feroces, tenían guardias que los protegían de la gran montaña. La cantidad de comida no era tan abundante para los aldeanos. Solo tenían pan de trigo duro, frutas silvestres y carne rara en los cuencos de los niños. De hecho, la comida insuficiente siempre fue un problema muy serio para Stone Village. La cordillera era extremadamente peligrosa, y las bestias anormales y las aves feroces eran demasiado fuertes y aterradoras. Cada vez que salían a cazar, era posible que alguien perdiera la vida. Si hubiera una opción, los aldeanos no estarían dispuestos a entrar en las montañas, porque entrar en la montaña implicaba sangre y sacrificios. Para ellos, la comida siempre era extremadamente preciosa, y no se permitía el desperdicio. A todos los niños se les enseñó eso desde que eran pequeños. Hambre. Comida. Caza. Vida. Sangre. Todos estaban interconectados. El patio del viejo jefe, Shi-Uno Yunfen, estaba ubicado en la parte delantera de la aldea. Fue reconstruido por enormes piedras, luego reforzado con una enorme madera de sauce quemada. Dentro del patio y frente a la cocina, un líquido de color blanco dentro de una vasija de cerámica estaba hirviendo. La fragancia de la leche se abalanzó hacia la nariz, y el pequeño estaba cocinando a fuego lento la leche de las bestias. Aparte de eso, ocasionalmente, arrojó algunas hierbas medicinales y lentamente lo revolvió con un cucharón de madera. Después de un rato, el anciano gritó: «Pequeño, ven y come». El pequeño perdió a sus padres cuando tenía medio año, por lo que creció bebiendo la leche de las bestias. En ese momento, ya tenía 1 año y unos pocos meses. Si era un niño normal, ya debería haber destetado, pero aún así bebió la leche deliciosamente. No estaba dispuesto a dejar de beber la leche, por lo que algunos niños mayores lo molestaron. Yiya, no puedo correr más, persiguió persistentemente al gorrión de 5 colores, y ya estaba sin aliento. En ese instante, se cayó y se sentó en el suelo. Pequeño, bebe tu leche. Un grupo de niños mayores clamaban juntos. Pequeños monos, ¿no todos ustedes también pasaron por su edad? El viejo jefe sonrió y los reprendió. Pero todavía no bebíamos leche a la edad de 1 año y medio. Jeje. El pequeño hizo una sonrisa tonta mientras enfrentaba las burlas de los niños mayores.
Sus ojos grandes, brillantes y negros entrecerraron los ojos en una luna creciente y no pareció importarle. Se sentó frente a la olla y recogió el cucharón de madera, bebiendo la leche deliciosamente. Después del desayuno, varias personas de edad avanzada en la aldea se reunieron en el patio del jefe, Shi Yunfen. Aunque sus cabellos se habían vuelto blancos, todavía eran muy vigorosos. Algo está mal recientemente. Anoche, una criatura gigante pasó y creó una perturbación masiva. Algo debe haber sucedido en lo profundo de la cordillera. Milímetros. Anoche me desperté varias veces de sueño y mi piel y mis huesos estaban fríos. Sin lugar a dudas, algunas bestias crueles o insectos enormes deben haber pasado. Varias personas mayores hablaron una tras otra. Estaban frunciendo el ceño en profunda contemplación. Discutieron algunos indicios de peligro recientemente, y sintieron que sucedió algo diferente. Siento que en el desierto profundo, algo impresionante debe haber aparecido para atraer la atención de las áreas circundantes o restos antiguos, por lo que todos pasaron rápidamente, dijo el jefe Shi Yunfen después de pensar. Un tesoro de montaña no habría aparecido, ¿verdad? Otra persona mayor abrió los ojos al instante. Su cabello y barba se erizaron, y expresó su sorpresa. Otros también expresaron expresiones inusuales y sus miradas ardían, sin embargo, rápidamente apagaron las llamas en sus ojos. Cosas como esas no eran algo que pudieran obtener. Nadie entraría en las partes más profundas de la lejana cordillera. Durante todos estos años, ni una sola persona pudo sobrevivir después de ingresar a ese lugar. Todo tipo de cosas abrumadoras aparecieron dentro de las montañas, e incluso si todas las personas en Stone Village entraran juntas, no podrían lograr nada. Jefe, no hemos entrado en la montaña en bastantes días. Justo en ese momento, un poderoso macho adulto entró al patio. Él era el líder del equipo de caza, y también era el jefe que iba a servir a Stone Village a continuación. No ha sido demasiado pacífico recientemente. El jefe Shi Yunfen frunció el ceño. Pero realmente no queda mucha comida. Shi Linu dijo. Su constitución era extremadamente alta y grande, con más de 2 metros de altura. Llevaba una espada ancha que pesaba 300 jin más o menos, y toda su figura parecía un oso con forma humana. Pedazos de músculos de color cobre estaban por todo su cuerpo, y se movían como una pitón. Los pequeños necesitan crecer y no pueden morir de hambre. Debemos pensar en algunos métodos, dijo un anciano. Aunque no es demasiado tranquilo y silencioso por la noche aquí, por otro lado, no hay muchas anormalidades en el día. Traeré a algunas personas, y no debería haber muchos problemas si tenemos cuidado. Shi Linu dijo. Al final, docenas de hombres en su mejor momento se reunieron en la parte delantera de la aldea. El jefe, Shi Yunfen, los llevó frente a la madera golpeada por un rayo y rezó seriamente hacia el viejo sauce. Espíritu guardián, por favor protege a los miembros de mi clan, déjalos cazar alguna presa regordeta para los niños y regresa con seguridad. Con corazones devotos, les ofrecemos sacrificios y ofrendas para las generaciones venideras. 1. Shi igual piedra. Capítulo 2, texto óseo. Bajo las oraciones del jefe y algunos ancianos, todos los hombres revelaron expresiones solemnes en sus rostros mientras realizaban la adoración. Muchas mujeres y niños también se apresuraron rápidamente, rezando silenciosamente para que los familiares que estaban a punto de cazar regresaran sanos y salvos. La cordillera era simplemente demasiado peligrosa. Fuera era un mundo completamente diferente una vez que uno dejaba la protección de la aldea y el sauce. Estaba lleno de aves rapaces aterradoras y enormes bestias. Y así, el grupo de individuos más fuerte de la aldea, que llevaba arcos gigantes y espadas anchas en sus espaldas, partió y entró en los valles de las montañas, arroyos y enormes lagos. Momentáneamente después, hubo una gran oleada de un olor desolado. Mientras el grupo de caza se marchaba, el viejo jefe Shi Yunfen condujo al grupo de niños hacia el área de césped ubicada en la entrada de la aldea. Se sentó con las piernas cruzadas y dijo. Muy bien, tu pequeño grupo de monos necesita sentarse y estudiar mucho. El grupo de niños se angustió de inmediato y todos tenían expresiones desanimadas. Se sentaron a regañadientes, como si fueran hojas marchitas. Jefe abuelo, esas lenguas de pájaros y los escritos de tortugas son complicados como los símbolos de los duendes. Es muy difícil de aprender. ¿Cuál es el punto de estudiarlo? Exactamente, no es tan útil como el tiro con arco que mi padre me enseñó. El grupo de niños tenía expresiones agrias en sus caras, y todos se sentían en conflicto. Tu grupo de bebés pequeños realmente no sabe nada.
El texto óseo consiste en símbolos tiránicos en los huesos que fueron transmitidos naturalmente por terroríficos descendientes arcaicos. Incrustado dentro hay fuerzas misteriosas en las que muchas personas no podrían aprender, incluso si quisieran. Incluso si tienes un poco de éxito en aprenderlo, quién sabe cuántas veces más fuerte serías en comparación con tus padres. El viejo jefe los criticó por no cumplir con sus expectativas. Abuelo jefe, demuéstranos el poder de este texto óseo. Un niño un poco mayor habló. Pequeño muchacho, ven aquí. El jefe gritó desde lejos. El pequeño acababa de perseguir al gorrión de 5 colores, y actualmente estaba poniendo mucha energía en tirar de la cola de un gran perro amarillo. Girando la cabeza confundido, soltó su agarre y corrió mientras sacudía sus nalgas. Al abrir sus grandes ojos brillantes, dijo. Yiya, abuelo jefe, ¿qué necesitas? Quiero que uses las cosas que te enseñé del texto óseo. Shi Yunfen dijo. Bueno. El pequeño muchacho fue muy obediente y extendió sus 2 pequeñas manos. Cerró la boca y todo su cuerpo estaba constantemente usando energía, haciendo que su carita se enrojeciera. Con un sonido sus palmas emitieron una luz brillante y surgió un personaje extraño. Parecía que estaba hecho de metal fundido, y poseía un brillo metálico. Poco después, apareció por otro lado también. El pequeño subió unos escalones y levantó una roca que era más alta que él. Muy poderoso. Exclamó el grupo de niños. Este era el pequeño que era un poco mayor que uno. ¿Cómo podría levantar una roca tan grande? Pequeño, ¿usaste toda la fuerza que obtuviste al tomar leche? Todos los niños mayores se burlaban de él. Yiya, sí, usé todas mis fuerzas. El pequeño dejó caer la piedra, dejó caer el trasero en el suelo y sonrió sin preocuparse. Era extremadamente puro, y rápidamente, los personajes se desvanecieron de sus palmas. Abuelo jefe, ¿es este el poder de ese misterioso texto óseo que estudiaste durante más de 10 años? Los ojos del grupo de niños brillaban y su falta de interés anterior ya no existía. No te emociones demasiado, esto solo puede considerarse lo básico. En comparación con el texto del hueso celestial que apareció en las leyendas, todavía está muy lejos. El viejo asintió, luego sacudió la cabeza. ¿Puede el jefe del abuelo contarnos sobre el mundo exterior? El grupo de niños tenía expresiones esperanzadoras. Todos en la aldea sabían que cuando el jefe era más joven, se fue con aproximadamente una docena de individuos a los límites de la lejana madre tierra y exploró el mundo exterior. Sin embargo, hace 10 años, solo 2 lograron regresar empapados en sangre. Uno de los 2 murió poco después, y solo Shi Yunfen pudo sobrevivir. Pasó estos últimos años estudiando el texto óseo, y de vez en cuando lo probaban individuos fuertes dentro de la aldea. Todos estos niños sabían claramente que cuando llamaban a sus padres, que eran como tigres y dragones, todos hacían aullidos y gritos que hacían temblar los corazones en el patio de piedra. Esto hizo que estos niños se sintieran preocupados, pero al mismo tiempo admiración. Solo en los últimos años la investigación del viejo jefe comenzó a disminuir gradualmente, sin asustar a los residentes de la aldea. Además, ese pequeño chico que bebió la leche de las bestias salvajes fue criado por él, y se convirtió en su mejor candidato de investigación. El mundo exterior, el anciano comenzó a recordar. Después de estar hechizado por el arrepentimiento, dijo. El mundo es demasiado grande. Es vasto e ilimitado. Solo de una región a otra cubriría millones de li. Nadie sabe realmente cuán vasto era, ya que una persona que camina a pie no cubriría completamente una sola región en su vida. Es simplemente ilimitado y desolado. Los residentes de diferentes regiones encontrarían extremadamente difícil contactar y comunicarse entre sí porque es simplemente demasiado peligroso. La Tierra tiene demasiadas especies de bestias tiránicas diferentes, y todas son formidables y misteriosas. Independientemente de si se trataba de una tribu de varios cientos de miles o de una ciudad magnífica y enorme, todavía existía la posibilidad de que algunas especies antiguas las destruyeran durante la noche. Por supuesto, todavía había humanos que eran inimaginablemente poderosos y comparables a los de los descendientes arcaicos. Poseían un poder divino inigualable, y estos humanos eran los más dotados de la raza humana. El grupo de niños sintió reverencia en sus corazones y, al mismo tiempo, sintió una sensación de anhelo, ya que todos sentían curiosidad por el mundo exterior. Alguien preguntó. ¿Dentro de esta tierra, hay gemas terrenales o elixires legendarios que puedan permitir el renacimiento? Además, los genios más fuertes de la raza humana, ¿qué tan fuertes son exactamente? El anciano se echó a reír y dijo.
Si quieres saber, primero debes volverte fuerte. Si podemos dominar el misterioso poder del texto óseo, ¿podríamos explorar las regiones bajo el cielo? Algunos de los niños comenzaron a revelar su anhelo. Shi Yunfen acarició la cabeza de un niño antes de decir. Sin mencionar otras regiones, cualquiera que pueda viajar a través de la mitad de esta región ya puede considerarse increíble. Todos los niños estaban estupefactos. Todo lo que puedo hacer es guiarte hacia el camino correcto, sin embargo, donde termines dependerá de ti. Las cosas que te he enseñado no deberían ser inferiores a las que te enseñaron a niños de edades similares en el mundo exterior. Cuando el anciano terminó lo que estaba diciendo, sus ojos revelaron una luz diferente, y se frotó el exótico hueso de jade en su seno. El grupo de niños que se sentaron en círculo alrededor del viejo jefe finalmente se concentró y comenzó a concentrarse en la conferencia. Solo al mediodía finalmente se dispersaron. Es muy difícil. El jefe realmente dijo que requirió algunos años para que el texto óseo ingresara ligeramente en el cuerpo. Además, la mayoría de las personas nunca lo lograrán. Pero ese pequeño individuo del tamaño de un guisante realmente lo hizo. El pequeño inocente parpadeó inocentemente, y luego una vez más comenzó a tirar de la cola de ese gran perro amarillo, y el gran perro amarillo comenzó a ladrar inocentemente. El sol comenzó a ponerse en el oeste, y bajo el resplandor de la puesta del sol, toda la aldea de piedra estaba infectada con una débil capa dorada de brillo. A lo lejos, varios simios y leones gritaron, y una gran cantidad de casas de piedra en este momento eran como templos antiguos divinos, santos y pacíficos. Aproximadamente una docena de personas se reunieron en el horizonte, y sus sombras estaban siendo estiradas por la puesta de sol. Los contornos de sus cuerpos parecían dorados dentro del resplandor del atardecer, haciéndolos parecer incomparablemente altos y poderosos. Cada uno arrastraba la cabeza de una bestia enorme y feroz cuando regresaban de sus abundantes viajes. Están de vuelta. Las mujeres y los niños de la aldea que estuvieron en la entrada de la aldea esperando durante mucho tiempo estallaron en vítores, y la inquietud y el miedo en sus corazones se desvanecieron de inmediato. Gritaron en voz alta. Padre y los demás regresaron sanos y salvos. Cielos. Para volver con tanta presa. Esta vez cosechamos una cosecha rara y grandiosa. Esta vez la caza fue extremadamente exitosa, y la docena de hombres adultos regresaron con su buena cosecha. Dentro de la presa estaba el enorme cuerpo de un elefante cornudo dragón, que era una bestia con carne excesiva similar a la de una vaca. Además, los cubos estaban llenos de pitones voladores gruesos y delgados, todos los viejos del pueblo tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Estos seres normalmente eran muy difíciles de tratar, y algunos de ellos incluso se llamaban bestias feroces. Para que muchos de ellos fueran cazados hoy y cubiertos de sangre, era simplemente demasiado inesperado. Tomemos, por ejemplo, ese elefante con cuernos de dragón. El cuerpo del elefante era como el de un metal, y era difícil que incluso las lanzas de hierro penetraran. El par de cuernos de dragón eran afilados como cuchillos, separando fácilmente las rocas. Para esa bestia de una sola pierna, si lograba acercarse, podría sorprender a las personas directamente hasta la muerte. En cuanto a los Flying Pythons nacidos con enormes alas, eran conocidos como asesinos de montaña. Dejarían las cimas de las montañas y se lanzarían abruptamente para matar, lo que los haría extremadamente terroríficos. Dentro de la presa había algunos seres que eran aún más formidables, como el rinoceronte de llama de 2 cabezas de cuerpo escarlata, que era una criatura mítica de sangre impura, todas eran bestias feroces genuinas. Si se encontraran con uno de ellos, normalmente tomarían largos desvíos para evitarlos, y aún así podrían cazarlos hoy, desafiando completamente el sentido común. Esta vez tuvimos mucha suerte de regresar de un viaje tan gratificante sin una sola víctima, se rió Shilingu, el líder del grupo de caza, mientras explicaba al jefe y a los aldeanos. Durante estas últimas noches, había muchas bestias enormes supremas que pasaban por las montañas, movían la tierra y sacudían las montañas. Pisotearon todo hasta la muerte y dañaron a muchas bestias de montaña. Durante estos últimos días, muchas bestias feroces resultaron heridas, y esas bestias gravemente heridas fueron perseguidas y cazadas por ellas, convirtiéndose en presas fáciles. Estas eran todas criaturas tiránicas de las que los hombres del pueblo normalmente huirían. Las enormes huellas dentro de las montañas eran similares a las de los humanos, pero eran simplemente demasiado grandes, con cada una de ellas casi 100 metros de largo. ¡Tan grande!, exclamaron los miembros del pueblo. Esto realmente fue una noticia impactante.
Incluso los ancianos que escucharon esto no pudieron evitar respirar aire frío. Se estaban dando cuenta cada vez más de que algo sucedía dentro del abismo de la cordillera que terminó atrayendo a los descendientes arcaicos alrededor de las grandes áreas desoladas. En cualquier caso, fue una cosecha abundante y única, y todos estaban llenos de felicidad. Stone Village se llenó con el sonido de la risa de los niños y el ambiente era alegre. El jefe Shi Yunfen llevó al grupo de personas al sauce y llevó a la docena de enormes bestias muertas a la plataforma de piedra que claramente era un gran altar. 1. Li es una milla china equivalente a aproximadamente 500 metros. Capítulo 3, Espíritu Guardián. La plataforma de sacrificio estaba hecha de capas de rocas enormes. Era bastante ancho, y su establecimiento vecino al viejo y roto sauce. Sobre él yacía una pequeña montaña de feroces bestias. La sangre de la bestia sangrienta tiñó la gran plataforma de piedra escarlata mientras goteaba a lo largo de los grabados en la cara de la piedra. Un rojo brillante brillaba en el duro y largo pelaje de las bestias, y la luz fría parpadeaba también en sus escamas cuernos malévolos. Fue una escena horrible que sacudió el corazón de uno, y había un aire amargo y desolado que asaltaba las fosas nasales de todos. Bajo la guía del viejo jefe, los residentes de Stone Village se reunieron para rezar y solicitar la protección del Willow Tree. Este fue un evento solemne de ofrecer sacrificios, así como un tipo de práctica habitual. Esto se llevó a cabo cada vez que terminaba una cacería. El cuerpo del árbol negro chamuscado permaneció tan tranquilo como antes, como si no reaccionara en lo más mínimo. Nunca usó las ofrendas como siempre, pero algunos de los residentes del pueblo sabían que en realidad tenía un espíritu. Finalmente, se terminaron los procedimientos de sacrificio. Todos los aldeanos soltaron una gran bocanada de aire y una vez más sonrieron felices. Comenzaron a mover los cuerpos de esas feroces bestias en preparación para drenar su sangre y cortarlas. Ya han pasado muchos años, pero el espíritu guardián no se ha movido ni una sola vez después de nuestras ofrendas. ¿Todavía tenemos que ofrecer sacrificios cada vez? Un joven murmuró en voz baja. Mocoso apestoso, ¿qué tipo de basura estás escupiendo? Los ojos de bronce de su padre se abrieron de par en par y alzaron sus enormes manos de hoja de palma para golpearlo. El viejo jefe hizo un gesto con las manos y le impidió hacerlo. Con voz suave, dijo: hemos ofrecido sacrificios hacia este espíritu guardián, y nos ha provisto. Solo recordándolo sinceramente dentro de nuestros corazones y tratándolo piadosamente protegería, bendeciría y protegería nuestra aldea. La cara del joven estaba completamente roja y rápidamente respondió: jefe, no es que mi corazón no sea sincero. Es solo que creo que el espíritu guardián realmente no necesita todas estas ofertas, ya que nunca las ha movido o utilizado. Mientras tu intención sea buena, entonces es suficiente. Shi Yunfen le dio unas palmaditas en los hombros y explicó cuidadosamente. El espíritu guardián también se llamaba espíritu de sacrificio. Era una abreviatura del espíritu de sacrificio y apoyo de la tribu. Protegía la aldea e intimidaba a las bestias viciosas de la gran área desolada, manteniéndolas alejadas. El anciano del pueblo aún recordaba que este mismo espíritu guardián no era exactamente el mismo hace 10 años. En cambio, había una roca bastante extraña, y cada vez, las ofrendas perderían rápidamente más de la mitad de su esencia de sangre por su absorción. Sin embargo, un día en la noche, llegó el viejo sauce, y ese bloque de piedra decidió irse lejos, y todo cambió completamente después de eso. Pensando en aquella noche lluviosa, el viejo jefe se sintió un poco distraído. Fue entonces cuando todavía era un joven, y en ese momento vio por sí mismo esa escena impactante y aterradora. Durante esa noche, los relámpagos brillaron y los truenos rugieron, y la fuerte tormenta fue majestuosa. La tormenta fue violenta hasta sus límites máximos, y las montañas fueron fuertemente golpeadas por los truenos y los relámpagos. El torrente de la montaña parecía un océano, y las feroces bestias huían frenéticamente como las mareas. La escena era aterradora. Y justo en ese momento, un gran sauce rompió el límite de los cielos y apareció dentro de las nubes. Se bañaba en el mar de truenos y permitía que la iluminación de las montañas siguiera su curso. Decenas de miles de ramas de sauce formaron tiras de ardientes cadenas divinas y perforaron los cielos como si estuviera luchando contra algo. Finalmente, el gran sauce se partió y todo su cuerpo quedó carbonizado. Se redujo a su tamaño actual antes de caer y arraigarse en Stone Village. En ese momento, el rayo desapareció y el aguacero de la lluvia torrencial se retiró. Esa noche, la piedra que los aldeanos sacrificaron y recibieron suministros de la izquierda.
Cada vez que recordaba esta escena, el viejo jefe siempre sentía temblar su corazón. El viejo sauce no fue creado a partir de una raíz aleatoria dentro de las montañas, sino que descendió de los cielos. La razón por la que se dañó se debió a los interminables mares de truenos, y dentro de la aldea, no mucha gente sabía sobre esto. En sus primeros 10 años, todo su cuerpo estaba chamuscado y no tenía un solo indicio de fuerza vital. Parecía que estaba completamente muerto, y solo hace 10 años finalmente mostró una sola rama verde tierna. Desde entonces, todavía tiene que sufrir otro cambio. Mocosos apestosos, todos deben tener cuidado. Raramente cosechamos tan buenas cosechas de bestias viciosas. Su esencia de sangre, músculos, vasos y partes de sus huesos son extraordinariamente preciosos, así que no desperdicien sus preciosas propiedades. El viejo jefe advirtió. Los aldeanos en su mejor momento picados con cuchillos de plata. Mientras desarmaban a las criaturas gigantes, hubo sonidos sonoros cuando chispas volaron por todas partes al golpear los esqueletos impactantemente duros de las criaturas gigantes. Alguien había preparado un frasco grande con mucha anticipación para recolectar la esencia de sangre especial del cuerpo de la bestia. Este era un medicamento refinado para la sangre, extremadamente raro y precioso. Entre este montón de cadáveres de bestias, el más precioso era el Pishi-1. Aunque era solo un descendiente y estaba bastante lejos de un rey Pishiu de sangre pura, todavía poseía una porción de la sangre verdadera que tenía un valor asombroso. Ya han pasado 2 años desde la última vez que atraparon un tipo de bestia mítica como el Pixiu, ya que eran excesivamente salvajes y grandes. Como un simple golpe de sus garras fácilmente tomaría la vida de un individuo fuerte, haciéndolo simplemente demasiado horrible para manejar. Se podría decir que la cosecha esta vez fue tan lujosa que los dejó sin palabras. ¡Wow! La verdadera sangre que fluye del cuerno del rinoceronte de la llama de 2 cabezas es realmente extraordinaria. No es inferior al Pixiu en absoluto. Un abuelo mayor usó personalmente su cuchillo para quitar el cuerno de rinoceronte de la carne. Era tan duro como el metal y la piedra, y de esa área goteaba un chorro de sangre verdadera de color rojo escarlata, haciendo que la carcasa pareciera que estaba liberando una luz ardiente. De repente, la sangre se transformó inesperadamente en un grupo de resplandor rojo, y un rinoceronte de llama de 2 cabezas de longitud de palma apareció ante los ojos de todos. Todo su cuerpo era rojo escarlata, y era vívido y realista al dejar escapar un rugido enojado. Buen material. Las cualidades medicinales de esta sangre verdadera son extremadamente fuertes y no son inferiores a las de las bestias míticas. El viejo abuelo que sostenía el cuchillo se rió a carcajadas, y rápidamente utilizó ese frasco para recoger la sangre de rinoceronte antes de cerrar firmemente la tapa del frasco. Jefe, el cuerno de este elefante con cuernos de dragón también es algo bueno. Cuando lo encontramos, ya estaba cerca de morir. De lo contrario no hubiéramos podido manejarlo. Un joven habló. Shi Yunfen asintió y dijo. Realmente es una vista bastante rara. El cuerno de dragón que crece en su cabeza ya ha madurado. Una vez que se extrae cuidadosamente, se puede usar como un medicamento precioso que puede reparar los huesos. La pierna de la bestia demonio de una sola pierna tiene tiras de músculos realmente resistentes y duraderas. Incluso las hachas no pueden atravesarlo. Todo esto es algo bueno. Ustedes, jóvenes apestosos, deben tener cuidado, no dejen que la preciosa sangre de las 2 alas del Flying Python se desperdicie. Todos los aldeanos estaban felices y sus rostros estaban llenos de sonrisas. Solo los niños retiraron el cuello antes de desaparecer rápidamente. Sabían que la mayoría de estos medicamentos para la sangre y los huesos se usarían en sus cuerpos, lo que una vez más necesitaría sufrir. Solo después de que transcurrió medio día entero, el precioso tesoro que crecía de los cuerpos de las feroces bestias fue arrancado. El jefe y varios otros ancianos asintieron con satisfacción antes de recoger los frascos y guardarlos. Hay tanta presa. En poco tiempo, debemos conservar una porción, y luego fumarlos y convertirlos en carne seca. Algunos de los ancianos experimentados decían. Con las feroces bestias apiladas como una pequeña montaña, los aldeanos no pudieron terminarla incluso después de muchos días. Si simplemente permitieran que se pudriera, sería un desperdicio excesivo. Para las aldeas que se han enfrentado a la escasez de alimentos, no había forma de que lo permitieran. Las mujeres de cada uno de los hogares vinieron a dividir la carne. Todos ellos tenían sinceras sonrisas en sus rostros, ya que anteriormente se sentían ansiosos con todos los hombres afuera.
Ahora que todos regresaron pacíficamente y con una cosecha tan lujosa, fue realmente uno de los mejores regalos del cielo. El humo se elevó en espirales desde las chimeneas de los hogares, y después de media hora, el olor fragante de la carne comenzó a extenderse. Las ollas de hierro de los hogares casi habían terminado de guisar los trozos de carne hasta que estuvieran blandos, y los niños no podían esperar más. Además, la carne de bestia que se asaba sobre las hogueras también comenzaba a desarrollar un brillo dorado y aceitoso, y cuando el aceite goteaba sobre el fuego, se crearon ruidos de chisporroteo. Esos hombres robustos no pudieron contenerse por más tiempo y comenzaron a arrancar tiras de carne. Con gran apetito, mordieron la carne, liberando un bocado de jugos. Niño pequeño, esta es la carne de Pixiu. Comer mucho te dará mucha fuerza. Es realmente un tipo raro de carne. Joven apestoso, come más, esta es carne del rinoceronte de llama de 2 cabezas. Comer más puede ayudar a que su piel y huesos se vuelvan duros como el hierro, así que deje de comer esa carne inútil de Trek Pig. Todos los tipos de bestias feroces diferentes constituían la rica cena de los aldeanos. La tentadora fragancia de carne flotaba por las calles, atrayendo el apetito de los residentes mientras las risas alegres resonaron por todo el pueblo festivo. Capítulo 4. Baño medicinal. En esta cruel y desolada era donde las bestias feroces arrasan y la vida está siempre bajo amenaza constante, las necesidades de los aldeanos eran bastante simples. Todo lo que querían era suficiente comida para satisfacer los estómagos de todos. La hoguera saltaba y Stone Village estaba llena de ruido y emoción. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos tenían sonrisas en sus rostros. Todos estaban llenos de alegría mientras hablaban y reían. Hijitos, no corran sin cuidado. Estamos a punto de realizar el baño medicinal pronto. Duerme bien por la noche, y en el futuro definitivamente serás más fuerte que todas las bestias viciosas, dijo el anciano mientras se reía. Au, no quiero. El grupo de niños que escucharon todo esto se puso de pie y gritó miserablemente, huyendo y escondiéndose en diferentes partes de la aldea. Tú montón de bebés melón, realmente no sabes lo que es la buena fortuna. Estos son tónicos raros. Si pudiéramos tener este baño medicinal continuamente, sus músculos y huesos podrían igualar los de esas criaturas gigantes. Todos los adultos los criticaron y, como agarrando pollitos, comenzaron a atrapar a sus hijos. Me duele, no quiero entrar en el baño medicinal. La última vez, sentí que me cortaban las cuchillas. Papá, déjalo ir, no quiero que me hiervan. El grupo de niños resistió intensamente, pero sus armas pequeñas no fueron rival para la fuerza de los adultos. Al final, todos fueron atrapados. Dentro de un espacio vacío dentro de la aldea, 8 grandes calderos de cobre se habían instalado previamente. El infierno debajo de ellos rabiaba, y el líquido dentro del caldero estaba hirviendo. Varios ancianos arrojaron tallo tras tallo de hierbas medicinales en el interior, y de vez en cuando, también ponían en pie largos 100 pies y arañas del tamaño de un puño. Esto hizo que el líquido originalmente claro fuera oscuro y turbio como si fuera tinta. Fue extremadamente aterrador. Las caras del grupo de niños se pusieron verdes. Todos querían escapar y escapar, pero los adultos los mantenían indefensos en su lugar. Poco después, algunos aldeanos llegaron con 10 frascos. Varios ancianos los abrieron gentil y cuidadosamente antes de verter el líquido rojo oscuro en los grandes calderos de cobre, haciendo que el líquido negro oscuro hierva aún más furiosamente. Esta era la escasa sangre verdadera de los cuerpos de las bestias viciosas asesinadas. Era extremadamente valioso, e independientemente de si era un adulto o un niño que lo usaba, todos obtendrían enormes beneficios, mejorando su físico. Además, con la comprensión del aldeano de varias recetas antiguas, además de agregar algunas hierbas medicinales, etc., esta sangre verdadera podría ser aún más efectiva. Además de la sangre verdadera, varios ancianos también usaron los huesos del ala de las Flying Pythons, el hueso del pie de la bestia de una pierna, así como varios otros materiales y los pulverizaron con un gran esfuerzo antes de arrojarlos al agua hirviendo. Cuando el fuego se extinguió y el contenido de los calderos ya no hervía, la temperatura del agua finalmente disminuyó un poco. Se escucharon gritos junto con sonidos de puton puton cuando el primer grupo de niños fueron arrojados adentro, y cada caldero contenía aproximadamente 2 o 3 individuos. Huele, esta agua nos puede cocinar completamente vivos. Sálvame, siento que mi cuerpo está siendo cortado por cuchillas, y mi piel y mi carne se están abriendo. Todos estaban haciendo una mueca de dolor, y sus manos agarrando sus piernas.
Uno por uno, todos corrieron hacia el exterior, solo para ser empujados hacia adentro mientras gritaban sin parar. De esta manera, las varias docenas de niños fueron arrojados en lotes a los calderos. La mayoría aullaba ferozmente y luchaba constantemente. Solo 7 u 8 niños estaban algo mejor, y aunque les dolía y sus cejas estaban empapadas de sudor, lo soportaron y no pronunciaron una sola palabra. En cuanto al pequeño, tampoco pudo escapar y fue arrojado a un caldero con un tratamiento especial por sí mismo. Solo se agregó un poco de agua clara al caldero, pero aparte de eso, todo era sangre verdadera y huesos rotos. Los aldeanos no sentían que esto fuera inapropiado, y tampoco sentían que lo estaban favoreciendo sobre los demás. Esto se debió a que sus propios hijos ya no podían soportar el dolor y gritaban gritos desgarradores dentro del caldero medicinal normal, pero este pequeño individuo realmente podía manejarlo. Además, cuando el pequeño estaba dentro del líquido espeso y hirviendo del caldero negro, el viejo jefe incluso abrió 2 frascos especiales y vertió el contenido en el caldero. De una de las jarras salió una nube escarlata que formó un Pixiu del tamaño de una palma. Era poderoso y malévolo como si estuviera a punto de desgarrar a todos y escapar, y su naturaleza era extremadamente cruel. Desde el interior de las palmas de Shi Yunfen brilló un personaje, y el texto del hueso comenzó a surgir. Una bofetada hizo que el Pixiu se dispersara y se convirtiera en sangre, y goteó en el caldero. De ese otro frasco salió un rinoceronte de llama de 2 cabezas rojo escarlata. Era aterradoramente brillante, y con la cabeza en alto siseó furiosamente, y el viejo jefe lo lanzó al caldero negro de manera similar. Cuando la temperatura bajó ligeramente, el pequeño individuo fue levantado y arrojado directamente al caldero mientras luchaba. Debido a que todavía era pequeño, se atragantó con el agua cuando estaba sentado adentro, así que justo cuando caía dentro con un sonido gudon gudon, inmediatamente bebió varios bocados del líquido. Todos los otros niños mostraron expresiones de simpatía hacia él y de repente se sintieron muy afortunados. Solo se agregó un poco de agua, y la porción principal fue sangre verdadera especial, hueso de bestia y bultos musculares que formaron el líquido medicinal. Este líquido medicinal definitivamente haría que la piel y los huesos sintieran aún más dolor. El pequeño era realmente lamentable. Incluso algunos adultos no podían soportarlo. El pequeño estaba ejerciendo tanta fuerza como podía reunir mientras luchaba y hacía una mueca de dolor, y de vez en cuando, incluso bebía bocados del fluido viscoso. Los adultos que miraban realmente comenzaron a sentirse bastante preocupados. No hay problema ya que no es su primera vez. Como podía hacer esto antes, también podría vivir más allá de esto. Beber más líquido medicinal tampoco es malo, si puede absorberlo, le permitirá absorber grandes beneficios. El viejo jefe habló, ya que su cuidado por la salud del pequeño era bastante extenso. Su constitución es bastante fuerte, y el misterioso poder del texto óseo también podría estar trabajando aquí ayudándolo a refinar parte de la fuerza medicinal. El pequeño no debería sentir tanto dolor. Otro anciano habló mientras se acariciaba la barba. El baño medicinal continuó durante bastante tiempo, y el grupo de niños se empapó hasta que parecían monos rojos. Todos parecían bastante miserables, y mientras se miraban, las lágrimas goteaban con los sonidos de guagua. Solo cuando terminó el baño medicinal dejaron de sollozar y finalmente sintieron alivio. Mientras estaba dentro del caldero negro, el pequeño no lloró. Sus grandes ojos miraban a su alrededor y su rostro tenía un poco de rubor rojo, parecido a una gran manzana. Cuando lo sacaron, parecía que estaba borracho, balanceándose de un lado a otro. ¿Cómo te sientes?, preguntó un anciano. El pequeño eructó y dijo confundido. Bebí mucho, lleno ahora. Al escuchar este tipo de respuesta simple y puramente, todos los adultos fueron provocados a reír. Cansado. El pequeño se tambaleó de lado a lado, y su pequeño cuerpo cayó en el abrazo de Shi Yunfen. Murmuró algo ligeramente y chirrió un poco antes de hundirse en un sueño profundo. Trae a estos niños de regreso y déjalos dormir bien. Para mañana, su fuerza debería haber aumentado en una cantidad significativa, dijo el jefe Shi Yunfen. Finalmente, varios ancianos guardaron el líquido sobrante. No dejaron que se desperdiciara, sino que una vez más encendieron el caldero de cobre con fuego y agregaron algunas hierbas medicinales más. Iban a cocinar hasta que la medicina se secara y se convirtiera en poder medicinal. No solo era un tipo de tónico, sino que también era un tipo de medicina curativa preciosa. Llevarlo a las cacerías de la cordillera podría salvar vidas. Con entornos viles y bestias mágicas difíciles de cazar, la sangre verdadera realmente era rara y preciosa.
No podían permitirse el lujo de deshacerse de ese precioso polvo medicinal incluso después de que lo usaran los niños, y no estaban dispuestos a desperdiciarlo en absoluto. Naturalmente, a los aldeanos más fuertes no les importaba esto, ya que mientras pudiera cerrar una herida y salvar sus vidas, era suficiente. Esa noche, todos los niños durmieron profundamente. A la mañana siguiente, muchos de estos pequeños muchachos estaban llorando a gritos, ya que la vieja piel se estaba deshaciendo en trozos, haciendo que sus camas estuvieran sucias. Ve, toma un balde de agua y lávate limpio. Después, levante ese trozo de piedra de molino. Papá, eso es lo que usa el tercer hermano para entrenar su fuerza, ¿cómo podría levantar eso? Deja de decir tonterías, si te digo que levantes, simplemente levanta. ¿Me estás diciendo que anoche desperdiciamos toda esa verdadera medicina de sangre y huesos por nada? Si realmente no hiciste ningún progreso, te azotaré el trasero hasta que se convierta en 8 fragmentos. Temprano a la mañana siguiente, Stone Village estaba activo como pájaros volando y perros saltando. Todos los niños se vieron obligados a mover grandes rocas y calderos de cobre mientras se quejaban repetidamente. Los resultados fueron claramente obvios. Todos los niños ganaron una cantidad significativa de fuerza, y su físico reveló un aumento en el poder. Sin embargo, si uno dijera que renacieron, entonces eso aún estaba un poco lejos de la realidad. Cacha cacha. El jefe de la aldea, el símbolo de la palma del jefe Shi Yunfen brillaba con una luz brillante, y dentro de su mano estaba el eje de un martillo de aleación dorada. Con él, destrozó la parte más preciosa del cuerno de dragón del elefante con cuernos de dragón en pedazos. Después de eso, recuperó una porción del hueso de la garra amputado del Pixiu, así como una pequeña sección del cuerno rojo del rinoceronte de llama, y los pulverizó de manera similar hasta que se convirtieron en polvo fino. Luego mezcló estos polvos de hueso triturado con la sangre verdadera de varias bestias feroces, y los unió en la leche de bestia de cocción lenta. En ese momento, la fragancia comenzó a aumentar en espirales. Después, el anciano arrojó un tallo tras otro tallo de hierbas medicinales. Poco después, el líquido dentro de la olla se volvió confuso y la fragancia se hizo aún más rica. Hora de comer, pequeño. Dentro de la casa de piedra, el pequeño escuchó el grito y con un sonido gulu, se dio la vuelta y luego se levantó. Sus ojos que acababan de despertar aún estaban borrosos, pero cuando la fragancia se filtró, rápidamente olfateó. Inmediatamente se sintió emocionado y comenzó a murmurar en esa dirección. Huele muy bien. Por supuesto, esta es una medicina preciosa y genuina, así que no la desperdicies y cómela. Shi Yunfen se rió y dijo. El pequeño lo consumió como un lobo, y en poco tiempo, el congee de la olla se había ido por completo. Sin embargo, las consecuencias negativas aparecieron de inmediato ya que realmente era demasiado pequeño y la fuerza medicinal era demasiado fuerte. En esta mañana ordinaria, el adorable niño pequeño de repente comenzó a actuar como un niño problemático. Sus dos ojos se pusieron rojos como un conejo blanco, y comenzó a correr por todo el lugar, gritando allá sin parar. La lamentable cola del gran perro amarillo fue agarrada una vez más por él, y fue continuamente arrastrada. La cola casi se arrancó y aulló con lágrimas durante medio día. Perturbó a todos los aldeanos y causó caos. Wey, pequeño, ¿por qué estás levantándola cerca de la esposa de mi hermano? Lo que le pasó al pequeño, porque corrió hasta el techo de mi familia. Rápido, no arranques los azulejos. Los aldeanos quedaron atónitos. El pequeño hombre normalmente extremadamente obediente se transformó en una pequeña bestia viciosa. Corrió por todo el lugar mientras causaba estragos mientras usaba toda su fuerza. La olla de la medicina fue completamente absorbida, y los resultados no son malos. Shi Yunfen y varios otros ancianos estaban parados juntos, y actualmente estaban comentando en silencio, asintiendo con la cabeza con satisfacción. A lo lejos, muchos niños vieron la escena frente a ellos y se asustaron aún más del jefe. Todos temblaban y temblaban mientras se mantenían lejos. Reunidos, murmuraron en voz baja. El pequeño es realmente lamentable. Las palmas del pequeño individuo brillaron y las levantó hacia el cielo. De esos brazos pequeños apareció el texto de hueso, que parpadeaba continuamente. Fue realmente bastante misterioso. Además, su físico se hizo más fuerte, y su velocidad y poder fueron promovidos por un amplio margen también. Esta fue también la razón por la que el viejo jefe estaba tan satisfecho. Solo después de 2 horas finalmente se calmó. Se rascó la cabeza aturdido y dijo en voz baja. Yiya, estoy en problemas. Capítulo 5, levantando el caldero.
A medida que pasaba el tiempo sin saberlo, habían pasado 2 años en un instante. El pequeño ya tenía 3 años y medio y tenía su propio nombre. Xiao. Cuando solo tenía 1 año y medio, solo podía correr detrás de los demás, y ahora que tenía 3 años y medio, su físico se volvió asombroso. Siempre estaba corriendo junto con los otros niños grandes. En este momento, un pedazo de tierra previamente vacía en una aldea de piedra estaba actualmente lleno de gente. Estaba tan lleno que ni siquiera el agua podía gotear, y todos en el pueblo observaban a los jóvenes practicar artes marciales. El grupo de niños tenía músculos extremadamente fuertes y sus mitades superiores de sus cuerpos estaban desnudas. Con el sudor volando en todas las direcciones, todos estaban trabajando duro. Algunos de ellos podían levantar inesperadamente mazas que pesaban más de 100 jin. Lo agitaron, haciendo sonidos en el viento. Las edades iban de 6 o 7 a 12 o 13, y todas ellas parecían pequeñas bestias feroces dentro del bosque de montaña. Eran extraordinariamente fuertes, y sus cuerpos eran asombrosamente fuertes y robustos. Rápidamente ven y mira, ese es el bebé de mi familia. Tiene solo 6 años, pero puede levantar una piedra caliza que pese más de 100 jin y usarla como escudo. ¿Cuántas personas pueden compararse con él? En el futuro, definitivamente se convertirá en un héroe increíble en el gran área desolada. El bebé de mi familia es el poderoso. Todos ustedes pueden ver que él usa el arco hecho de los tendones de rinoceronte que solo pueden ser tirados por adultos. En el futuro, definitivamente podrá matar bestias feroces con un solo disparo e incluso derrotar a un adulto Pixiu. Aunque los aldeanos eran bastante sensatos, cuando estaban agrupados, a todos les encantaba jactarse de la fuerza de sus propios hijos. Después de compararse entre sí, el grupo de individuos fuertes apretaba sus palmas del tamaño de un abanico y agitaba continuamente sus puños, sonriendo con deleite. Todas las mujeres dentro de la aldea no podían ocultar sus sonrisas, ya que este grupo de niños realmente era bastante sobresaliente. Todos ellos tenían la vitalidad de un dragón y la ferocidad de un tigre. Con una fuerza ilimitada, el futuro de Stone Village seguramente será grande debido a esta generación. Mujiri, una vaca gorda, aulló, y el sonido sacudió al pueblo. Rápidamente ven y mira, Ermen tiene solo 8 años, y en realidad volcó una vaca gorda, impresionante. Dentro del área grande había una vaca negra y gorda, y todo su cuerpo parecía estar cubierto por una tela de seda negra. Estaba lanzando un rugido amortiguado como un trueno, y justo antes de que se volviera loco, un niño no muy alto lo golpeó obstinadamente, provocando jadeos de admiración. Nuestros esfuerzos no fueron desperdiciados. Varios ancianos les dieron la sangre verdadera de bestias feroces cada pocos días y dejaron que la preciosa medicina repare sus huesos y refine sus cuerpos. Parece que los resultados fueron bastante efectivos. Los niños son todos bastante fuertes. En el futuro, podría haber bastantes personas que puedan aventurarse y matar a esas grandes especies desoladas dentro del abismo de la cordillera. Con un fuerte sonido de gong sonando, un niño extremadamente delgado en la distancia arrojó un plato de piedra que voló aproximadamente 10 metros. Ai Jou, oye, el Piu de 8 o 9 años que se ve tan seco y delgado en realidad tiene tanta fuerza. La gente realmente no debería juzgar a los demás por su apariencia. Eso es seguro. Sin mirar a qué hijo pertenecía, lo llamé Shizongou. En el futuro, dejará las grandes montañas y tendrá una gran reputación. Se le otorgará el título de rey frente a una gran raza próspera. Los hombres adultos se jactaban el uno del otro, y todos pensaban que sus propios hijos eran los más destacados. Onglon. El suelo comenzó a temblar severamente, y una capa de humo y polvo comenzó a levantarse. Los ojos de todos estaban atraídos hacia esa dirección, y para su asombro, alguien estaba tratando de levantar el enorme caldero. En el centro de ese espacio vacío había un antiguo caldero que pesaba más de 1000 jin. En el caldero estaban grabados con los diseños de las bestias de la tierra y las aves del aire. Desbordaba un sentimiento antiguo. Las paredes del caldero eran extremadamente gruesas y poseían una atmósfera extremadamente pesada. Las patas del caldero siempre se levantaban, por lo que eran bastante brillantes. Fueron pulidos casi como si fueran espejos, y en ellos fueron marcadas las imágenes del pájaro vermellón. Pequeña Shijiao, casi te torciste la espalda justo ahora solo para levantarla un poco del suelo. En este momento todavía eres demasiado joven, incluso en 4 años no podrías levantar esto. Algunos de los adultos mayores se burlaron de él de buena gana. El caldero de cobre de los 1000 jin no era algo con lo que uno pudiera meterse casualmente o de lo contrario podría lastimarse.
Normalmente, ningún niño fue capaz de criarlo y no se les permitió acercarse, ya que simplemente era demasiado pesado. Déjame intentarlo. Un muchacho extremadamente robusto caminó hacia adelante y parecía tener alrededor de 12 o 13 años. Una mano estaba sobre la oreja del caldero, mientras que la otra estaba sobre su pierna. Lo agarró con feroz fuerza, y el gran caldero comenzó a temblar un poco antes de dejar el suelo. Sin embargo, inmediatamente cayó hacia el suelo con un sonido de gong, creando una nube de polvo. Fue un fracaso obvio, pero afortunadamente el niño no resultó herido. Yo también. Un niño caminó hacia el frente, y él fue el que previamente derribó a esa vaca gorda. Se llamaba Shimen, y dentro de su familia era el número 2. Su apodo era Hermen, y en realidad tenía una figura bastante gruesa y robusta. Además, solo tenía 8 años y medio. Con un sonido de wen, el caldero de cobre abandonó el piso, y fue levantado gradualmente en el aire, haciendo que todos se sorprendieran y sobresaltaran. Todavía era un niño, pero en realidad podía llevarlo a esa etapa. Fue extremadamente impactante. Jon. Desafortunadamente, no pudo levantarlo sobre su cabeza, y sus dos brazos ya estaban temblando. Lo soltó con un sonido de Hong Kong, y quedó un gran pozo donde se encontraba el caldero mientras los gránulos de tierra volaban por todas partes. Como alguien decidió probarlo primero, todos los demás niños estaban ansiosos por probarlo también. De esta manera, cada niño se acercó e intentó mover el caldero, sin embargo, ni una sola persona tuvo éxito. Un niño grande con cejas gruesas y ojos grandes llamado Shida Zuan caminó hacia adelante, y después de respirar profundamente, usó su fuerza para agarrar una de las manijas del caldero y una de sus piernas para levantarlo ferozmente, y solo entonces lo hizo. Consigue levantarse con éxito por encima de su cabeza. Aunque sus brazos temblaban ligeramente y ambas piernas se balanceaban un poco, finalmente lo logró, haciendo que todos los adultos exclamaran con asombro. Esto se debió a que este niño tenía solo 9 años y se podía afirmar que nació naturalmente con la fuerza divina. Dazuan se desempeñó muy bien, en el futuro definitivamente será increíble. Este es solo un bebé de 9 años. Al poder levantar aproximadamente 1000 jin de peso, no hay muchas personas de su edad que sean comparables a él. En el futuro, inevitablemente será uno de los individuos más poderosos de esta región. Los adultos, naturalmente, no eran tacaños con sus elogios, e incluso le dieron a Hermen aliento y elogios sin fin. Esto se debió a que casi también tuvo éxito, y su fuerza fue asombrosa. Varios ancianos también estaban sonriendo. La cantidad de esfuerzo que pusieron en estos últimos años no se desperdició, ya que la sangre verdadera de estas bestias feroces a menudo se usaba para forjar y disciplinar los cuerpos de estos niños. Ahora que estos resultados fueron visibles, en el futuro, Stone Village tendrá muchos individuos feroces. Pequeño, estás asomando la cabeza y mirando a tu alrededor, ¿puede ser que también quieras probarlo? Bromeó con algunos de los adultos. Dentro de la multitud, había un pequeño chico curiosamente mirando a su alrededor, y ese era precisamente el pequeño. Ahora, finalmente recibió un nombre, y fue nombrado Xiao. Su figura aún era extremadamente pequeña, y tuvo que caminar de puntillas mientras empujaba entre la multitud para ver a los niños grandes levantar el caldero. Así es. Todos dicen que el pequeño Ao tiene tanta fuerza divina ilimitada que es asombroso. Aunque su edad es un poco joven, debería venir y probarlo también. No levantes el caldero primero, ven y agarra esta cerradura de piedra. Alguien levantó la cabeza y dijo. Escuchando las palabras de mi hijo, la fuerza del pequeño Ao Ao no es menor que la de ellos. Nunca les creí, y ahora que hay una oportunidad, el pequeño debería venir y probarlo. Xiao tenía ahora 3 años y medio, y su cabello negro azabache le caía hasta los hombros. Sus grandes ojos eran negros y brillantes y extremadamente vivos. Era blanco y limpio, bonito y lindo. El pequeño miró hacia los varios ancianos que tenían expresiones sonrientes en sus rostros. Shi Yunfen dijo. Ve, también quiero ver cuánta fuerza posees actualmente también. Ya, oye. Xiao todavía era extremadamente pequeño, y los sonidos que hacía mientras usaba su fuerza eran naturalmente suaves e inmaduros, sin embargo, levantó sin esfuerzo el gran rodillo de piedra. No es simple. Los demás asintieron con la cabeza. Luego, también levantó una placa de piedra de moler y de repente la arrojó. Con un sonido de sonido, esa herramienta de piedra pesada parecía que era una pieza común de roca que se arrojó casualmente a un lado, y voló una distancia total de más de 60 o 70 metros.
Con un sonido de hongos, la placa de piedra de moler se estrelló contra el suelo y produjo una zanja enorme, haciendo que la arena volara en todas direcciones. El polvo se levantó por todas partes, y el suelo tembló violentamente. Todos miraron sin comprender y no pudieron decir nada. Después de eso, el pequeño hombre corrió repentinamente hacia esa vaca negra y gorda, y rápidamente usó su fuerza para agarrar uno de sus cuernos, directamente causó que cayera hacia el suelo. Aunque su fuerza se usó con habilidad, todavía significaba que su fuerza era extraordinaria. Acompañados con el sonido de alientos fríos, los aldeanos sintieron que estaban mirando a una pequeña bestia feroz mostrando su poder, impactando su visión. Tienes que entender que el pequeño Xiao actual todavía era muy joven y era el más bajo del pueblo. No importa cómo lo miraste, él todavía parecía un bebé pequeño, y era difícil asociar su cuerpo con su inmensa fuerza. Bajo las expresiones de asombro, Xiao caminó hacia el gran caldero e intentó ponerse de pie tan alto como pudo. Era imposible para él agarrar las asas del caldero, por lo que se agachó directamente sobre su pequeño cuerpo para sostener la base del caldero. Poco después, usó bruscamente su fuerza, y con un sonido de Hong Kong, el gran cobre de bronce se levantó sobre su cabeza. Todos allí estaban estupefactos y no podían creer lo que estaban viendo frente a ellos. Un niño de 3 años y medio podría levantar el caldero de cobre de Miljin, esto era simplemente demasiado ridículo. ¿Qué demonios es esto? Esto es como un hijo del legendario Pen 1 de alas doradas, casi como el hijo de un emperador Pixiu de pura sangre. El pequeño Xiao podría ser comparable a una bestia feroz, antigua y joven.